Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Cristóbal López Sánchez y soy ponente de este congreso del Nodos, del conocimiento, junto con mi equipo de investigación de la Universidad de Almería, y vamos a presentar una ponencia relacionada con la inteligencia emocional, un estudio sobre el perfil emocional en docentes de educación secundaria. Antes de comenzar, daros gracias por la atención que recibimos por vuestra parte y sin más dilación voy a cargar la presentación para que sea más fácil de llevar la ponencia. Como podéis ver, ya he dicho, el perfil emocional de los docentes en el área de ciencias experimentales en la etapa de secundaria y bachillerato. Los ponentes somos Juan Manuel Casasolva, Ana Bella Garzón Fernández, Juana Beatriz Calatorre y un servidor. Bien, antes de comenzar, hacer una breve introducción sobre la justificación de nuestro trabajo. El término de programar en educación, todo el mundo es sabido y conocido, pero su evolución a lo largo de la historia no siempre ha sido la misma. Desde los años 50, que se empieza a establecer como una necesidad de planificar las diferentes planes didácticos, ¿no?, que se tienen, que han ido arrastrándose a lo largo de la historia hasta llegar a leyes que confirman o corroboran esa consolidación del término de programación, como son la LOECE o la LOCSE en nuestro país. A la misma vez se ha ido desarrollando a partir de estas leyes el término de competencia y trabajo competencial, que es muy importante debido también a lo que entendemos hoy día como competencias tan como aprender a aprender o social y cívica. Y es en esa donde nosotros nos fijamos, sobre todo para el desarrollo de las habilidades personales y sociales. El desarrollo emocional, aunque se puede aplicar a todas las competencias, es especialmente interesante en esas dos en concreto. Por lo que volvemos a entrar en el término de inteligencia que desde la perspectiva de varios autores, como pueden ser Salovey y Goleman, que establecieron y definieron el término de inteligencia emocional, o Vizquerra con el término de competencia emocional, dándole un grado más al desarrollo de esa educación como una habilidad, tal y como se refleja en las habilidades traducidas a competencias educativas. En este punto deberíamos de justificar, y la justificación es bastante clara y evidente, y el desarrollar la educación emocional no solo a nivel competencial, como hemos comentado, sino a través de los beneficios que hay documentado en diferentes referencias bibliográficas, como se muestran en la tabla de la diapositiva. Pero quizás lo más interesante es quedarnos con la última frase que ahí reflejo, que no sé si se ve muy bien, pero que propone la UNESCO en su informe de 2020, en el que la falta de educación emocional en los sistemas educativos puede dar como resultado pérdidas de la productividad de hasta un 29%, que nos parece que menos que interesante y que nos ayudan a dar un poco de enfoque a esto que queremos hacer. Entonces, en ese sentido, si es tan importante la inteligencia emocional, está inserta en los currículos docentes y ahí es donde nos encontramos con la problemática. Una problemática que no solo se advierte si analizamos las fuentes bibliográficas y si analizamos diferentes aspectos que otros autores han ido desarrollando, sino que hasta hace poco, en la entrevista a Rafael Vizquerra 2020, creador de quizá el concepto de competencia emocional, pues hace alusiones a que no hay ninguna investigación sólida y a veces la formación del docente es necesaria porque el docente se encuentra en un paradigma si tiene que insertar esas competencias emocionales a nivel de aula porque no sabe hacerlo, ¿no? Y asimismo también advierte que la implantación emocional es claramente insuficiente, tanto en cantidad como en calidad a día de hoy. Y eso nosotros podemos analizarlo desde esos tres factores que ahí os ponemos, que pues uno de ellos es precisamente que el docente no tiene las suficientes capacidades, no la capacidad, sino la suficiente habilidad como para educar en emoción. Una cosa es estar preparado y otra cosa es estar capacitado para hacerlo, ¿no? Programas de entrenamiento docente hay, pero tienen bajo impacto y además no están destinados, la mayoría de ellos, a perfiles específicos, como por ejemplo puede ser el área de conocimiento. En ciencias experimentales pasa esto, en el área de conocimiento específica, pero además se suman una serie de hándicaps que aquí hemos intentado resumir, tanto en la percepción social, que se tiene de manera muy general, que son difíciles las ciencias, tienen
están asociadas con la contaminación y los riesgos mentales o muy relacionadas con la deshumanización. En el perfil contextual del docente, que es quizás lo más importante para poder educar en emociones, y es que el docente se sienta preparado para ello, pues nos encontramos que tiene normalmente una visión positivista de las asignaturas de ciencias, como puede ser la química, la física, la biología. Y eso está relacionado un poco con lo que es en sí la ciencia, lo que se puede ver, tocar y sentir directamente. Quizá las emociones están un poco alejadas, ¿no?, de lo que directamente se puede ver o tocar, ¿no? Esa percepción la arrastran desde la etapa de educando, así puede implicar también una baja motivación por parte del docente a la hora de aplicar o trabajar emociones en el aula. Y también hay mucha tendencia a hacer un trabajo más individualista y menos cooperativo. Así lo demuestran estudios como ahí os reflejamos, el de Mellado o el de Vázquez y Cao. Pues en este sentido es lo que se plantea nuestro estudio, que es a partir de los puntos de los partidas que hemos considerado, el objetivo general es conocer en el nivel de inteligencia emocional de nuestro grupo muestrado. ¿Qué grupo es? Docentes del área de ciencias experimentales de la etapa de secundaria y bachillerato, donde se recogen muy pocos estudios a día de hoy. Para eso mediremos, detectaremos las habilidades más carentes, distinguiremos diferenciaciones textuales y estableceremos si existe o no esa inclusión en los currículum, tal y como advierten autores, como hemos dicho anteriormente, Vizquerra, entre ellos. La muestra está compuesta por 20 docentes, del 80% mujeres y 20% hombres, de la provincia de Almería, principalmente en los institutos o centros de la costa, tanto del Levante como del Poniente, como del centro cercano a la capital. Las edades comprendidas oscilan entre 35 o 45 años aproximadamente, y titulaciones que se han presentado al estudio son, por ejemplo, titulaciones como las de biología o química o geología y titulaciones afines. El método que se ha utilizado es transversal y cuantitativo, a la vez que muestral, utilizando el test de Fernández Berrocal 2004, de TMS 24 y un cuestionario de respuesta abierta para perfilar aquellos rasgos contextuales más significativos. La toma de datos se ha hecho siempre a través de un formulario Google Forms y a través de la aplicación WhatsApp para favorecer un poco la difusión y dentro adaptándonos a las condiciones sanitarias del momento. La muestra que se tomó es menor de 30 y según la prueba Sapiro-Wilk no fue normalizada, por lo tanto se hicieron pruebas de contraste de hipótesis no paramétricas, como pueden ser la H-Cruz-K-Wally o la prueba de Chi cuadrado, y se establecieron correlaciones en el caso de las variables de escala, como pueden ser la edad o los años de profesión. En el primer caso, para la inteligencia emocional, se determinó que el nivel global en las tres esferas o dimensiones que resuelve el TEA, atención emocional, claridad emocional y reparación emocional, como vemos en el gráfico 1, hacen referencia a que tiene un nivel moderado, adecuado. No excelente, pero adecuado. Este nivel, además, detecta a través del cuestionario una serie de carencias en cuanto a habilidades que ellos mismos reconocen no tener, como son el autocontrol, la autoestima, asertividad y la resolución de conflictos. Y esto es realmente interesante, ya que la mayor parte de los centros muestreados, o gran parte de ellos, no la mayor parte, son centros de difícil desempeño y en donde estas habilidades requieren, pues se entiende que requieren un mayor dominio de las mismas, ¿no? En cuanto a la percepción que tienen de esa habilidad, una vez determinado que es medianamente alto, moderado, ellos son conscientes de ello, la mayoría, es decir, sí, aunque mejorable. Y si eso es así, se les preguntó si creían o no que era importante la implementación de una programación didáctica, respondiendo el 100% de los encuestados, prácticamente el 100%, que sí son importantes incluir las competencias emocionales en el currículum. No obstante, luego vemos que un 60% no lo hacen, una vez que se les pregunta si lo tienen incluido o no en la programación, algo que nos sorprende. El 25% y el 15% sí, y el 25% restante es indefinido porque no se pudo determinar a través de la respuesta del cuestionario abierto si realmente tienen las competencias emocionales incluidas en el currículum o no.
Por otro lado, el análisis de las variables sociológicas, como son la edad y los años. En el caso del sexo, al ser 80% mujeres, no se pudo determinar una relación significativa, viendo que la mayoría del grupo muestreado son mujeres. La edad en los años de profesión sí, y se detecta una dependencia, ¿no? Una correlación, además inversa a través del coeficiente de Pearson, en la atención emocional. A medida que aumentan los años y los años de profesión y la edad del individuo, tiende a descender esa atención emocional. Es decir, digamos que el profesorado de ciencias, conforme aumenta la edad, la capacidad de atender a sus emociones es cada vez peor. En cuanto al burnout, se determinó a través de 2 preguntas, aunque las pruebas no son concluyentes, ya que no fue un estudio muy específico y no lo hicimos muy destinado a ello. Pero se les preguntó si querían disfrutar de unas buenas condiciones y si en ese caso si querrían cambiar de profesión. Un 35% dijo de disfrutar de unas buenas condiciones, mientras que, perdón, un 75% dijo que de disfrutar de buenas condiciones, mientras que un 35% dijo que no, a lo cual se nos planteó si querrían cambiar de profesión, respondiendo prácticamente casi un 100%, que un 90% de los encuestados dentro de ese grupo que sí cambiarían o tal vez cambiarían de profesión. No se puede estimar que haya un efecto claro del burnout, aunque las pruebas son muy lábiles, pero se sospecha de que no es precisamente una de las causas por las que no hay inclusión, ¿no? Digamos, de las competencias emocionales en los currículos. En cuanto a la rama especialidad, se detectaron también diferencias, aunque no significativas, dentro de las pruebas paramétricas no paramétricas que se establecieron, lo que quiere decir no muy significativas, pero sí observó cómo las titulaciones afines, como pueden ser ingeniería o ambientales, los que acceden a la profesión a través de esas profesiones, tienen una atención emocional menor, mientras que las de biología y geología puntúan más alto en reparación emocional, por ejemplo. Por otro lado, la percepción del docente de su propia formación, tanto la pregunta C27 y C30 que se le hizo en el cuestionario abierto, el caso de la C30 es que si era importante educar en competencias emocionales, el 100% respondió que sí, como ya sabemos, y el 27, las preguntas C27 sí consideraría que que estás educado en esas competencias. Suponiendo que se considera importante, suponiendo que también ellos son conscientes de su nivel de inteligencia emocional, luego se detectó que el 84% afirman no estar preparado para ello, a pesar de conocerlo y a creer la importancia en incluir competencia emocional en los currículos. Entonces, nosotros concluimos pues que después de este análisis que no se sabe hacer, es decir, se puede tener las capacidades, pero no la aptitud para hacerlo, ¿no? En resumen, conclusiones, pues podemos ver en esta tabla cómo los objetivos que nos hemos ido marcando previamente se responden de una manera más o menos interesante, ¿no? Entre que podríamos resumir que los docentes, como hemos dicho, tienen un nivel adecuado, presentan habilidades que no están muy duchos, como pueden ser la autoestima o el autocontrol y la asertividad, y la mayoría no tienen incluidas competencias emocionales o no tienen integrado en su currículum el trabajo competencial, considerándolo, eso sí, importante. Nuestro estudio se propone también con una serie de mejoras, como pueden ser, sobre todo, ampliar la variabilidad de la muestra, ya que está restringido, un estudio inicial, restringido solamente a la provincia de Almería. Se pretende encontrar unas mayores dependencias sociológicas, como pueden ser las del sexo o la rama, o, en definitiva, ampliar la muestra, ¿no? Y también ampliar la distribución, ¿no? de dicha muestra, no solamente enfocado a la provincia de Almería. Y, por otro lado, en el caso del burnout, si fuera necesario, utilizar test validados que nos puedan dar si algunas de las respuestas o interrogantes que se nos plantean son producto o no de ese agotamiento o el síndrome del quemado. Y aquí os dejamos una bibliografía por si queréis consultar acerca de la presentación dada. Y simplemente daros gracias por la atención y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que ustedes consideren.
Sin más, muchísimas gracias y espero disfruten de la ponencia.